Muchas gracias, Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Mi tema el día de hoy es la pregunta: ¿acaso Jesús fue un feminista? Ahora, si yo inmediatamente respondiera esa pregunta con un sí, mi hermano me quitaría de la plataforma inmediatamente. Pero si respondiera esa pregunta, ¿fue Jesús un feminista con un no? Entonces sería un mensaje muy corto. Entonces, sí. La respuesta a la pregunta es no. Pero esa no es toda la historia. Nosotros como cristianos necesitamos ver la actitud de Jesús que Él expresó hacia las mujeres, tanto en su enseñanza como en sus acciones. Cuando hacemos eso, nos ayudará, incluso a nosotros que tenemos una postura estricta acerca de la ordenación de las mujeres. Nos va a ayudar a tener la actitud correcta hacia nuestras hermanas. Y también ayudarles a ustedes, hermanas, a entender cuánto Jesús ama y te valora como hermana y mujer, y cómo también nosotros lo tenemos que hacer como hombres, por igual. En 1976, yo escribí una tesis para uno de mis títulos de maestría. Yo estoy un poco loco en mi cabeza porque yo tengo 3 maestrías. Eso no debería ser así. Entonces, el título de mi tesis fue ¿predicar o no predicar? El ministerio de las mujeres en la primera iglesia. Más adelante, más tarde, eso fue publicado como un libro hace unos cuantos años atrás. Y pude hacer las revisiones necesarias en ese entonces y actualizarlo para el día actual. Ahora, lo que necesitamos entender es que la actitud de Jesús hacia las mujeres fue realmente diferente de la actitud de los judíos hacia las mujeres en su época. Cuando hablo de la actitud hacia las mujeres de su época, no estoy hablando de las perspectivas de las mujeres en el Antiguo Testamento. De hecho, las mujeres no eran consideradas como objetos en el Antiguo Testamento, sino como humanas, plenas, creadas por Dios, que debían ser respetadas. No obstante, en los años ya finales del Antiguo Testamento, y en esos años inmediatamente antes del Nuevo Testamento, la actitud judía hacia las mujeres se fue en declive. Sabemos eso porque tenemos registradas las enseñanzas de los rabinos acerca de las mujeres en muchos volúmenes. Permítanme citarles unas cuantas de esas declaraciones. De nuevo, les recuerdo que estas no son citas de la Biblia hebrea. No son citas del Antiguo Testamento. Estas son citas de rabinos judíos que enseñaron durante el tiempo de Jesús. La actitud general hacia las mujeres en el día de Jesús era lo que llamaríamos nosotros un mal necesario. En otras palabras,
Necesitamos a las mujeres, pero son una carga para nosotros en muchas maneras. Eran consideradas intelectualmente y religiosamente inferiores, y las mujeres debían ser evitadas socialmente. Unas cuantas citas. No entables demasiadas conversaciones con mujeres. Mientras que un hombre se involucre en demasiadas conversaciones con mujeres, se causa mal a sí mismo, de modo que su fin será que él heredará el Gehenna, otro nombre para el infierno. Yo no dije eso. El Antiguo Testamento no dijo eso. Pero los rabinos enseñaban eso en el día de Jesús. Aquí hay una oración que todavía se repite en la actualidad. Bendito eres tú, oh Dios, que no me has hecho un gentil, que no me has hecho un hombre malo y que no me has hecho una mujer. Jesús no dijo eso. Moisés no oró así. Pero esa fue una oración que todavía es orada diariamente por parte de los hombres judíos. La actitud general del Antiguo Testamento, de la Torá del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de Moisés, fue que las mujeres tenían la obligación de obedecer todos los mandatos negativos de la Torá. No harás esto, no harás aquello. Pero pero no tenían la obligación de obedecer todos los mandamientos positivos de la Torá. En otras palabras, debían obedecer todos los no harás, no haréis. Pero no siempre se les demandaba obedecer los harás. Aunque el Antiguo Testamento le mandó tanto a los hombres como a las mujeres a oír la instrucción de la ley, y hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de hombres y mujeres juntos oyendo la palabra, el Talmud presenta un mandato fuerte en contra de las mujeres siendo instruidas. Escuchen esto. Que las palabras de la Torá sean quemadas antes de que sean entregadas a las mujeres. El que le enseña a su hija la Torá, le enseña obscenidad. Él entiende español. Escuchen esto. Casi odio leerlo. Si un hombre le da a su hija un conocimiento de la Torá, es como si él le enseñara a ella inmoralidad. Esta es la actitud que fue dominante en el día de Jesús. Y cuando vemos su conducta, la de él, a la luz de ese trasfondo, es sorprendente ver la diferencia. Y puedo ver por qué algunos podrían considerar a Jesús un feminista. Pero permítanme terminar eso. Hay muchas citas que tengo en mi libro. Solo puedo mencionar unas cuantas. Si 3 personas han comido juntas, una de ellas debe pronunciar una oración en la comida. No obstante, las mujeres, niños y esclavos no pueden ser considerados dentro de los 3. La actitud hacia las mujeres es que ni siquiera podían orar públicamente
y pedirle a Dios la bendición de Él sobre la comida. Es bastante interesante pedir quién preparó esa comida. La mamá. Muchas gracias. Thank you very much. Nos reímos, pero es triste. Escuchen esto. Josefo, el historiador judío del primer siglo, escribió esto: que no se admite el testimonio de las mujeres debido a la ligereza y la audacia de su sexo. Una mujer ni siquiera podía testificar en una corte. Digo, a partir de mi libro, tales restricciones tan pesadas iban mucho más allá de lo que el Antiguo Testamento enseñó acerca de las mujeres. Es cierto que el judaísmo más tarde involucraba más de una reacción en lugar de progreso. Cuando vemos esto a la luz de cuando vemos este contexto rígido, la actitud de Jesús y los apóstoles hacia las mujeres llega a nosotros como un soplo de aire fresco. Veamos unos cuantos ejemplos de Jesús, su vida y ministerio. Quiero enfocarme en dos cosas: la actitud de Jesús hacia las mujeres, como es expresada en su enseñanza, y después, la actitud de Jesús hacia las mujeres, como se expresa en sus acciones. En Mateo 5, 27 y 28, Jesús dice que el adulterio no solo es cometer un acto sexual físico externo con alguien fuera del matrimonio, sino un hombre comete adulterio quien codicia a una mujer. Jesús no vio a las mujeres como algún tipo de propiedad que debían ser usadas para gratificarse a sí mismos. Debían ser respetadas como personas y no vistas como objetos para nuestro deseo sexual. Mateo 5, 27 y 28 muestra a Jesús respetando a las mujeres y no debían ser objetos. Este tipo de trato es reflejado en muchas otras enseñanzas presentadas por Jesús. El divorcio se concedía de manera común. Jesús tuvo una postura bastante restringida del divorcio, y eso resultó también en una actitud más positiva, humilde y amorosa hacia las mujeres. Este no es el lugar para discutir todas las posibilidades y los asuntos que están relacionados al divorcio. Lo que quiero que vean es que Jesús enseñó muy pocas razones para el divorcio. Eso en sí mismo muestra que el hombre tenía que iniciar la acción, y eso muestra una compasión mayor hacia las mujeres, muchas de las cuales en su época fueron desechadas y se divorciaban de ellas por la más pequeña de las razones. Les podría sorprender saber que el Talmud enseña que una esposa puede ser objeto de divorcio por quemar el pan.
yo no. Estoy bromeando. No estoy jugando. Jesús dijo no. El divorcio está restringido a la infidelidad. Ahora, sé que ese es un tema controversial. Solo quiero que vean que la actitud de Jesús es que una mujer debía ser respetada y no tratada como un objeto de propiedad que podía ser descartado por la razón más pequeña. Eso quizás no podría parecer muy revolucionario para nosotros en la actualidad, pero a la luz del trasfondo del primer siglo, verdaderamente era revolucionario, en un buen sentido. Ahora, veamos la enseñanza de Jesús acerca de las mujeres y sus acciones hacia las mujeres. 2 veces en su ministerio, Jesús usó el ejemplo no solo de las mujeres, sino de mujeres gentiles en el Antiguo Testamento, para reprender a la infidelidad de su propia generación. En su sermón famoso de la sinagoga en Nazaret, registrado en Lucas 4, él dice: pero yo os digo, de cierto os digo, que hubieron muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y 6 meses, y una gran hambre vino sobre toda la tierra. Sin embargo, Elías fue enviado a ninguna de ellas, sino solo a Sarepta, en la tierra de Sidón, en lo que es el Líbano moderno, a una mujer que era viuda. Que una mujer recibiera el ministerio de Elías, y una mujer gentil, de hecho, debe haber sido una gran reprensión a la audiencia masculina de Jesús. De hecho, se levantaron en enojo y trataron matarlo. En Lucas 4, 28 al 29. Más adelante en su ministerio, Jesús citó otra mujer gentil en el Antiguo Testamento, quien habría tenido mucho significado, de mucha importancia, más bien. Leo de Lucas 11:31. O debería ser, ustedes entienden, Lucas 11:31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. ¿Oyeron eso? Una mujer se levantará y condenará a los hombres de la generación de Jesús, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Jesús no ve a las mujeres, incluso a las mujeres del Antiguo Testamento, como incapaces de discernir cosas espirituales. Si la reina de Saba reconoció la bendición de Dios sobre Salomón, cuánto más la culpabilidad de aquellos que rechazan, se rehúsan a reconocer que estaba Dios operando a través de este que era mayor que Salomón. Es sorprendente que la afirmación de Jesús es que en el juicio ella condenará a los hombres. Hombres, men, yes, sí. De esta generación. Ella condenará a los hombres. Me estoy preguntando lo que los hombres de la generación de Jesús pensaron conforme oyeron ese punto. Jesús también incluyó a las mujeres en sus parábolas, y normalmente de una manera favorable. Cuando Él quiso enseñar a sus discípulos a orar y no a desmayar, Él contó una parábola acerca de una viuda que quería soluciones para sus problemas. Entonces ella vino a un juez
que no escuchaba, volvió a venir, volvió a venir, volvió a venir, hasta que finalmente un juez, hombre, dijo, muy bien, voy a darle lo que ella necesita, si no, ella va a agotarme la paciencia con tanto venir. Observen que el hombre no es colocado en una luz buena en esa parábola, pero la mujer sí. El argumento de la parábola es de lo menor al mayor, de lo menor a lo mayor. Si un juez injusto escucha los clamores de una mujer, ¿cuánto más nuestro Padre justo va a oír y responder a los clamores de sus seguidores? Jesús presenta a esta mujer como un ejemplo de virtud, en contraste a un hombre que no temía a Dios. Debido a que el ministerio de Jesús con frecuencia fue para los oprimidos, Él con frecuencia favoreció a las viudas, quien era una de las personas más oprimidas de su época, y presentar en la misma parábola un contraste entre una mujer que es alabada o reconocida y un hombre que era injusto, debió haber sido un desvío de la manera en la que las mujeres eran normalmente consideradas en la época de Jesús. En Lucas 15, Jesús presentó 3 problemas relacionados. Cada una de estas parábolas fueron motivadas por la crítica de los fariseos con respecto a que Él comía con pecadores para mostrar que Dios mismo de manera activa busca pecadores y se regocija cuando ellos vienen a Él. Jesús contó las parábolas de el pastor y su oveja perdida, la mujer y la moneda perdida, y el padre y el hijo perdido. Cada uno de ellos se regocijó cuando encontraron lo que perdieron y llamaron a sus vecinos y amigos para regocijarse con ellos. La verdad ilustrada es que os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pero observen, una de los, llamaré, estrellas del programa es una mujer. Ahora, no solo Jesús presentó a las mujeres en la mejor luz posible en su enseñanza, Él también fue amable, mostró amabilidad, gracia, amor hacia ellas en sus acciones. Jesús no presentó ninguna declaración feminista acerca de la igualdad, aunque Él hizo un contraste fuerte entre sus enseñanzas y las de los líderes de su época, los líderes judíos de su época. Escuchen lo que un escritor moderno escribió. No fue tanto en lo que dijo, sino en cómo se relacionó con las mujeres, que Jesús fue, podría decir, un buen revolucionario. De esta manera, su propio estilo de vida fue tan sorprendente que uno solo podría llamarlo impresionante. Él trató a las mujeres como plenamente humanas, iguales a los hombres en todo sentido, y en su enseñanza ninguna palabra de crítica acerca de las mujeres jamás se halló en sus labios. Como el Salvador que se identificó con los oprimidos, le enseñó a las mujeres y acerca de las mujeres con libertad plena y amor. De nuevo, solo si entendemos las restricciones rabínicas sobre las mujeres podemos entender de manera plena eso. Podemos valorar eso de manera plena. 3 casos en los evangelios. Jesús levantó a alguien de los muertos y en cada uno de ellos una mujer es mencionada. La resurrección de la hija de Jairo, aunque tocó un cadáver muerto, lo habría hecho estar ritualmente inmundo, impuro, Él no titubeó en tomarla de la mano y decirle, niña, levántate. Lucas también registra la escena en la que Jesús
resucitó al único hijo de una viuda en una escena conmovedora en un pequeño pueblo llamado Naim. Lucas dice que él sintió compasión por ella y le dijo, no llores. Él vino y tocó el ataúd. Y él dijo, joven, te digo, levántate. Y el hombre muerto se levantó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo devolvió a su mamá. Tal compasión y amor. La centralidad de una mujer como el enfoque de la compasión de Jesús es evidente a partir de la narrativa. La tercera persona a la que Jesús resucitó de los muertos fue Lázaro de Betania, y observen, el hermano de María y Marta. Fue a Marta que él hizo una de las revelaciones sorprendentes de su persona y obra. Para resumirlo, él le dice a ella, tu hermano resucitará. Marta dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. Jesús no vaciló en instruir públicamente a una mujer en las verdades más profundas acerca de la persona de sí mismo. Recuerden lo que los rabinos enseñaban. El que enseña a una mujer es como el que le enseña a una mujer la Torá es como uno que le enseña inmoralidad a ella. Jesús también ministró físicamente a otras mujeres. Él sanó a la suegra de Pedro. Él enderezó una mujer que había estado encorvada por 18 años y la llamó una hija de Abraham. El ejemplo más sorprendente de la curación de Jesús hacia mujeres fue cuando él libró a una mujer que tenía una hemorragia de 12 años. No sabríamos si esto fue un asunto menstrual, pero sabemos que ella había sufrido mucho. Ella era considerada ritualmente inmunda y los rabinos habrían guardado su distancia de ella. Ella tocó el atuendo de él. Ven a mi casa. Todos ustedes vengan a mi casa esta noche. Eso no necesita traducción. That doesn't need translation. Tenemos una pintura en nuestra sala. Lo siento. No la tenemos ahí en este momento. Porque mi casa está siendo pintada. Tuvimos una fuga de agua muy grande. Y Juan y Eduardo están pintando nuestra casa en este momento. Pero cuando tengamos el retrato, de regreso lo volvamos a colocar en la pared. Es una pintura hermosa que vimos en Máctama, ahí en la costa del mar de Galilea, donde este evento se llevó a cabo. Es la mano de la mujer estirándose y tocando la parte de abajo de la vestimenta de Jesús. ¿Quién me tocó? Él sabía, pero él quería que ella diera un paso hacia adelante, señalarla, sin duda alguna. Los hombres que lo rodeaban estaban diciendo, no molestes al maestro, no molestes. Eres una mujer y eres inmunda. Jesús no la desanimó. Él la sanó. De nuevo, vengan a mi casa. Cuando volvamos a colocar la pintura de regreso en la pared, la podrán ver.
Él no la reprendió. Él no estaba preocupado porque la sangre de ella haría de él que él fuera ritualmente inmundo. Él tuvo compasión de ella. Eso fue verdaderamente radical en su época. De nuevo, les recuerdo, de incidentes en los evangelios en los que Jesús no tuvo miedo de enseñar a las mujeres verdades espirituales. De nuevo les recuerdo de esta cita. Probablemente se pronuncia. En hebreo es José. En hebreo, José. Pero es José. Yossi Benon Hamán de Jerusalén solía decir, no te involucres en pláticas con mujeres. Mientras que un hombre se involucra en una conversación con una mujer, él se causa daño a sí mismo. Y recuerda, su fin será el enfrentar el Gehenna. Jesús pasa por Samaria. Él se está refrescando en el pozo de Jacob. No solo hay una mujer ahí. Ella es una mujer no judía. Si es ya bastante malo hablarle a una mujer judía públicamente o en público, era considerado horrendo hablarle a una mujer no judía en público. No voy a resumir lo que él dijo, pero observen cuando los discípulos regresan. Estaban sorprendidos porque él había estado hablando con una mujer. Pero tenían miedo de preguntarle, ¿por qué hablas con una mujer? Si hablar en público con una mujer no era suficiente, no era el romper un protocolo socialmente aceptable, no era suficiente como romper. Si hablar con una mujer en público no era romper un protocolo social, no era suficiente. Si hablar con una mujer en público no implicaba el haber roto un protocolo social, enseñarle lo era. Y observen que cuando él lo hizo y ella dijo, cuando venga el Mesías nos va a declarar todo, Jesús dijo, yo soy el que te hablo. La mujer dio testimonio acerca de su encuentro con Jesús y muchos samaritanos creyeron en él debido a la palabra de ella. Jesús contradijo la costumbre para traer el agua viva, el agua de vida a esta mujer. Otro incidente conocido por los lectores del Evangelio de Juan es la mujer que fue sorprendida en adulterio. La traen, sin duda alguna, y la avientan a los pies de Jesús. Para que él la condenara a ejecución. ¿Alguna vez te has preguntado qué hicieron con el hombre que cometió adulterio? Nada se dice de eso, pero fueron prontos a condenarle a ella. Jesús no declara que ella sea inocente, no, pero tiene compasión hacia ella. Y él dice, vete y no peques más. Los acusadores de ella lentamente se alejaron en la presencia de un amor y compasión como esos, que ellos no estaban mostrando. En su primer visita registrada a la casa de Marta, María y Lázaro, antes de que Lázaro muriera y resucitara, Marta visiblemente estaba involucrada en tareas de casa y en cocinar. No hay problema con eso.
Pero María se sentaba a sus pies escuchando su enseñanza. Aquí está mi paráfrasis. Marta entra y ve a su hermana y ella prácticamente la destroza. ¿Por qué no me estás ayudando en la cocina? Y sin duda, ella está implicando, ¿por qué estás desperdiciando tu tiempo aquí? Tenemos comida que cocinar. ¿Saben lo que Jesús dijo? Ella ha escogido la mejor parte. Jesús no dijo, mujeres, las mujeres deben pasar tiempo en la cocina. Claro que no. Pero la mejor parte es encontrar tiempo para escuchar la palabra de Jesús y recibir su enseñanza. Solo puedes apreciar eso, solo puedes valorar eso si entiendes lo que los rabinos dijeron. El que enseña a las mujeres es como enseñarle obscenidad, y ese maestro va a terminar en el Gehenna. Jesús le enseñó a ella. Sin temor a la condenación. Es una indicación de el respeto que tiene Jesús a la capacidad de una mujer, tanto intelectualmente como espiritualmente. Ahora, no es un menosprecio del ministerio de una mujer en el hogar. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Está diciendo que una mujer no necesita solo estar en la cocina. Ella puede aprender la palabra de Dios. Ella ha escogido la mejor parte. No solo Jesús le ministró a las mujeres físicamente, sino que las mujeres le ministraron a Él en diferentes maneras. Lee Lucas 8, 1 al 3, en donde leemos acerca de María Magdalena, de quien 7 demonios habían sido expulsados por Jesús. Leemos de Juana, Susana y otras que le estaban ministrando de sus propias posesiones. Estas mujeres habían sido sanadas por Jesús y motivadas por el amor agradecido, estaban ministrándole a Él y a sus discípulos. Él le había ministrado a ellas. Ahora ellas le estaban ministrando a Él. Evidentemente estas mujeres que seguían a Jesús eran de cierto nivel económico, ricas. Jesús atrajo seguidores de las clases ricas y pobres. Este es el único pasaje en los evangelios que dice cómo Jesús y sus discípulos vivían cuando no estaban siendo atendidos por personas hospitalarias. El amor devoto de estas seguidoras femeninas no fue temporal. Ahora escuchen. Más adelante, en la hora de su mayor necesidad, escuchen esto, caballeros. Todos los hombres lo dejaron y huyeron. Marcos 14:15. ¿Quién fue el que se quedó a su lado en devoción fiel en medio de su prueba de crucifixión? Y también habían mujeres viendo a lo lejos. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Jesús y de Salomé. Y cuando él estaba en Galilea, solían ministrarle a él, y habían muchas otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Su devoción a él no se agotó por sus contribuciones monetarias, incluso más allá de la cruz.
ellos de manera devota siguieron siguiendo a aquel que había sanado sus personas y sus cuerpos, su espíritu y su cuerpo. Necesito leerles Lucas 23. Ahora, las mujeres que habían venido con él desde Galilea seguían de cerca. Vieron la tumba y cómo su cuerpo fue colocado, y regresaron y prepararon especias. Y en el día de reposo descansaron y fueron las primeras en la tumba el domingo por la mañana. Las últimas en la cruz, las primeras en la tumba. Algunos de ustedes podrían estarse preguntando, Lucas, ¿invitaste a una feminista a enseñarnos hoy? Solo les he estado citando de la Escritura. Síganme, quédense conmigo. No quiero ser como Jesús, que fue sacado de la sinagoga y llevado a un risco y lo iban a aventar ahí. Solo quédense conmigo, síganme. Muy bien. Fueron mujeres las que fueron las primeras que recibieron las noticias de la resurrección del Señor. Fueron las primeras testigos en sí del cuerpo resucitado de Jesús. Ellas fueron usadas por Dios como testigos y fue muy importante su testimonio. De nuevo les recuerdo que el testimonio de las mujeres no se permitía en las cortes del día de Jesús. Sin embargo, fueron las mujeres las que dieron testimonio de su resurrección, cuando la mayoría de los hombres estaban escondidos. ¿Por qué razones que las mujeres lo amaban tanto, que lo siguieron con una devoción sacrificial? ¿Por qué razones que una mujer que antes era inmoral lloraba con lágrimas de gratitud en los pies de Jesús y secaba sus pies con su cabello sin temor de que fuera a ser reprendida por él? Recuerden, los rabinos enseñaban que una mujer ni siquiera podía acercarse y tocar a un hombre. Y Jesús la aceptó a ella. Jesús aceptó el amor sacrificial de ella. Jesús simplemente acepta a estas mujeres como personas, de manera compasiva y con pureza total. Él acepta el afecto de ellas mientras que las apunta al arrepentimiento. Un escritor en inglés escribió esto: no es sorprendente que las mujeres fueron las primeras en la cuna y las últimas en la cruz. Nunca habían conocido un hombre como este. Profeta, maestro, que nunca las regañó, nunca las aduló, que nunca hizo bromas de ella, nunca se burló de ellas, ni las reprendió, sino que las reprendió y las reconoció y tomó las respuestas recibió las preguntas de ellas de manera seria, que nunca las molestó por ser mujeres, y quien las tomó como las encontró. No hay acto, no hay sermón, no hay parábola en todos los evangelios que toma su punto de una mujer siendo molestada o a la que se le dijo que era perversa. Ahora llego a mi conclusión. Algunos de ustedes podrían pensar que voy a responder con un gran sí a la pregunta: ¿acaso fue Jesús un feminista? No, no lo fue. No solo aprendemos acerca de la actitud de Jesús hacia las mujeres, a partir de lo que Él dijo e hizo, sino que también aprendemos acerca de ese tema a partir de lo que no hizo.
Él trató a las mujeres como personas, como iguales espirituales con los hombres, capaces de tener una comprensión intelectual y espiritual. Jesús no creyó en la inferioridad del sexo femenino. Si esa es la esencia del feminismo, entonces Jesús fue un feminista. Pero esa no es la manera en la que el término es usado en la actualidad. El feminismo no incluye una creencia en la posibilidad de funciones diversas entre el hombre y la mujer. Ahí es donde estamos en desacuerdo con los feministas modernos. Con respecto a sus privilegios espirituales, Jesús enseñó igualdad entre los hombres y las mujeres. Con respecto a su función y actividad espiritual, Él reconoció la distinción. Con respecto a esto es interesante señalar lo que Él no hizo, tanto como lo que Él hizo. Todavía es significativo que ninguna mujer fue escogida entre los 12. Fue a estos hombres a quienes las comisiones apostólicas les fueron encomendadas. Eso no debería ser pasado por alto, especialmente conforme hemos repasado lo que hemos dicho. La verdad es que Jesús estuvo dispuesto a ignorar las costumbres sociales opresivas en contra de las mujeres. Él fue valiente en hacer por ellas lo que habría sido menospreciado por sus contemporáneos masculinos, hombres. De nuevo repito, si un feminista es uno que promueve la igualdad espiritual de los hombres y las mujeres, entonces Jesús fue un feminista. Pero si lo hubiera sido, Él no habría titubeado en haber designado a 6 mujeres y a 6 hombres como sus 12 apóstoles. Decir algo diferente de eso sería acusarlo de manera falsa, afirmar que Jesús comisionó a mujeres a predicar cuando Él les mandó dar las noticias de su resurrección. Ignora lo que Jesús de nuevo hizo. Más bien, lo que no hizo. Jesús les dijo: no temáis, lleven la palabra a mis hermanos, que vayan a Galilea y ahí me verán. Jesús no les mandó que llevaran este testimonio al mundo, sino a sus hermanos. A esos hermanos les dio la comisión de llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Pero no debemos olvidar que estuvo Aquila y estuvo Priscila, y trabajaron juntos como equipo. Aquila no mantuvo a Priscila descalza, embarazada y en la cocina. Aunque quizás ella pasó algo de tiempo. Aquila y Priscila ministraron a Apolos. Y cuán agradecidos estamos, porque como equipo hicieron eso. Jesús nunca le prohibió a una mujer que testificara lo que Él había hecho por ella, como la mujer samaritana lo hizo por aquellos que estaban en la aldea de ella. No obstante, Él nunca escogió una mujer para el ministerio apostólico público. Charles Ryrie, en su libro excelente, La función de las mujeres en la iglesia, escribió esto: en la vida de nuestro Señor, las mujeres tuvieron un lugar muy especial al ministrarle a Él en un sentido en el que ningún hombre lo tuvo.
El ministerio de ellas consistía en un ministerio de hospitalidad, al darle dinero, al preparar especias para él y contar a otros las buenas noticias de él. En respuesta a esto, Jesús permitió que las mujeres lo siguieran. Les enseñó, las honró con el primer anuncio de su resurrección. Pero lo que es igualmente importante, Él limitó la actividad de ellas al no escoger una de ellas como para el ministerio apostólico oficial. De esta manera podemos decir que mientras que Jesús concedió gran libertad a las mujeres y le dio importancia al ministerio de ellas, Él limitó la esfera de la actividad de ellas al glorificar la responsabilidad doméstica con la cual ellas ministraban a Él.